La final de Oslo no enfrenta solamente a dos gigantes de Europa. También pone cara a cara dos maneras opuestas de entender el fútbol femenino moderno. Mientras el Olympique Lyonnais busca imponer potencia, agresividad y transiciones rápidas, el Barça de Pere Romeu llega defendiendo algo mucho más profundo que un sistema táctico, una identidad. Y ahí está la verdadera batalla de esta Champions. No se trata únicamente de ganar un título. Se trata de comprobar si el dominio emocional y futbolístico del Barça puede resistir el desafío más incómodo de toda Europa. Porque dentro del club azulgrana existe una sensación silenciosa que no se dice públicamente, pero que pesa dentro del vestuario. Esta final puede marcar el inicio definitivo de la era post-Jonathan Giraldez. El destino quiso que el entrenador que llevó al Barça a la élite europea aparezca ahora en el banquillo rival. Y eso transforma el partido en algo todavía más delicado. Giraldez conoce la estructura mental del equipo, entiende sus automatismos y sabe dónde puede hacer daño el Lyon. En Barcelona lo saben. Por eso Pere Romeu insiste tanto en una frase que parece simple, pero esconde muchísimo más de lo que aparenta. Lo más importante es que seamos nosotras mismas. La frase no fue casual. Fue casi una advertencia interna. Romeu entiende que el peor enemigo del Barça no es el Lyon, sino perder su esencia bajo la presión del escenario. Porque cuando este equipo duda, se vuelve vulnerable físicamente. Pero cuando juega convencido de su identidad, obliga a cualquier rival a correr detrás del balón y detrás del partido. Y justamente ahí aparece la gran pregunta que empieza a recorrer Europa antes de la final: ¿está el Barça preparado para sobrevivir al único rival capaz de sacarlo emocionalmente de control? El Barça llega a Oslo viviendo probablemente el momento emocional más estable de toda la temporada. La conquista de la Copa de la Reina no solo dejó otro título en las vitrinas. También confirmó algo mucho más importante para Pere Romeu: el equipo aprendió a competir incluso cuando no domina completamente los partidos. Ante el Atlético de Madrid, las azulgranas brillaron durante una hora, pero el tramo final mostró una versión más madura, menos desesperada y mucho más preparada para sufrir. Y esa evolución puede terminar siendo decisiva contra el Lyon. Durante años, Europa admiró al Barça por su capacidad ofensiva, por la belleza de su circulación y por su agresividad con balón. Pero las derrotas más dolorosas del proyecto llegaron siempre desde el mismo lugar: las transiciones defensivas y la fragilidad emocional cuando el partido se rompía. Romeu parece haber entendido perfectamente ese problema. Por eso, en cada declaración previa a la final, el técnico insiste más en el equilibrio que en el espectáculo. Ya no habla únicamente de atacar mejor. Habla de controlar pérdidas, de minimizar errores y de evitar que el rival transforme el caos en ventaja. Ese detalle cambia completamente la lectura de esta final. Porque el Lyon no necesita dominar durante 90 minutos para destruirte. Le basta con encontrar espacios, acelerar 2 o 3 veces y convertir el partido en un intercambio físico incómodo. Ahí aparece el verdadero examen para este Barça. No será una final de paciencia estética. Será una prueba de personalidad competitiva. Y mientras toda Europa sigue mirando los nombres, los goles y el talento individual, dentro del cuerpo técnico azulgrana existe otra preocupación mucho más seria. Una preocupación que podría definir absolutamente todo en Oslo. La gran obsesión silenciosa del Barça antes de esta final tiene nombre propio: las pérdidas. No es casualidad que Pere Romeu haya repetido varias veces la importancia de controlar los detalles y evitar transiciones. Porque enfrente estará un Olympique Lyonnais construido precisamente para castigar cualquier error mínimo. El equipo francés no necesita largas posesiones para sentirse cómodo. Su fútbol nace desde la agresividad física, los duelos individuales y la capacidad de acelerar el partido en segundos. Y ahí es donde el Barça sabe que puede sufrir más de la cuenta. Dentro del análisis táctico azulgrana existe una conclusión muy clara: esta final no se jugará únicamente con el balón, sino también con la gestión emocional de cada momento incómodo. El Lyon buscará romper el ritmo, empujar al Barça hacia zonas donde no pueda imponer su circulación y transformar el encuentro en una batalla mucho más vertical. Por eso Romeu insiste tanto en mantener la calma y respetar la identidad colectiva. No porque sea un discurso bonito para la prensa, sino porque entiende que, si el equipo entra en ansiedad o precipitación, el partido puede escapar rápidamente de control. Y precisamente ahí aparece otro elemento que vuelve esta final todavía más peligrosa para el Barça: el componente psicológico alrededor de Jonathan Giraldez.
Aunque públicamente se intente reducir el tema a una coincidencia, internamente nadie ignora el impacto emocional que provoca ver al arquitecto de la era dorada sentado en el banquillo rival. Giraldez conoce la mentalidad competitiva del vestuario, entiende cómo reaccionan las jugadoras bajo presión y sabe perfectamente dónde atacar las dudas del equipo. En Oslo no solo chocarán dos estilos. También chocarán memorias, heridas recientes y una batalla emocional que podría explotar desde el primer minuto. Sin embargo, si hay algo que diferencia a este Barça de versiones anteriores, es la sensación de que el equipo ya no depende únicamente de momentos de inspiración individual para sobrevivir a las grandes noches europeas. Pere Romeu ha conseguido algo que parecía muy difícil tras la salida de Jonathan Giraldez, mantener viva la identidad colectiva sin convertirla en una simple copia del pasado. El equipo sigue dominando con balón, sigue atacando desde la posesión y sigue transmitiendo autoridad, pero ahora parece mucho más preparado para adaptarse emocionalmente a distintos escenarios de partido. Esa evolución también se refleja en el vestuario. El Barça llega a Oslo mezclando futbolistas que ya saben lo que significa levantar la Champions con jóvenes que juegan este tipo de partidos sin miedo escénico. Y dentro del club existe una sensación poderosa: el grupo aprendió a convivir con la presión constante de ganar siempre. Porque cuando un equipo alcanza 6 finales consecutivas, el problema deja de ser futbolístico. El verdadero desgaste aparece en la cabeza, en la obligación permanente de sostener una hegemonía que toda Europa quiere derribar. Y aún así, el Barça sigue llegando. Por eso esta final puede convertirse en algo mucho más grande que otro título europeo. Si el Barça consigue derrotar al Lyon de Giraldez manteniéndose fiel a su estilo, el mensaje hacia Europa será devastador: el proyecto sobrevivió incluso al cambio de liderazgo. Significaría demostrar que la identidad del club está por encima de cualquier entrenador, de cualquier generación y de cualquier contexto. Pero también existe el otro lado de la historia. Porque si el Lyon logra romper emocionalmente al Barça en Oslo, muchas preguntas empezarán a aparecer alrededor de este nuevo ciclo azulgrana. Y esa posibilidad convierte esta final en una de las más peligrosas que el club ha enfrentado en los últimos años. Ahora mismo, dentro del fútbol europeo femenino existe una sensación que pocos se atreven a decir abiertamente: esta final puede definir quién controlará la próxima era de la Champions. Porque el Barça no llega únicamente defendiendo un título. Llega defendiendo una idea de juego que ha cambiado la manera en que muchos clubes entienden el fútbol femenino moderno. La circulación, la paciencia, la superioridad técnica y el control emocional se transformaron en la marca registrada del proyecto azulgrana. Y justamente por eso el Lyon aparece como el rival más incómodo posible para cerrar la temporada. El club francés representa casi el extremo contrario. Intensidad física, transiciones agresivas, presión emocional y capacidad para convertir cada error rival en una amenaza inmediata. Además, el factor Jonathan Giraldez añade una tensión imposible de ignorar. No es simplemente un exentrenador enfrentando a su antiguo equipo. Es alguien que ayudó a construir la mentalidad competitiva del Barça y que ahora intentará utilizar ese conocimiento para destruirlo desde el otro lado. En Oslo habrá táctica, talento y calidad. Pero sobre todo habrá una guerra psicológica que puede terminar definiendo cada detalle de la final. Y quizá por eso las palabras de Pere Romeu suenan mucho más profundas ahora que hace unos días. Lo más importante es que seamos nosotras mismas. En apariencia, parece una frase simple. Pero en realidad resume toda la presión que rodea al Barça antes de la final más delicada de la temporada. Porque el equipo azulgrana sabe que, si pierde su identidad aunque sea por unos minutos, el Lyon puede castigar cualquier duda. Sin embargo, también entiende algo fundamental: cuando este Barça juega convencido de sí mismo, Europa entera termina corriendo detrás de él. Y Oslo está a punto de descubrir si esa hegemonía sigue intacta.